Pues vamos a orar para entonces entrar lo que es el tema de esta mañana. Oremos. Eterno Padre y Dios amado que mora en las alturas de los cielos, santo, glorificado y alabado sea tu nombre. Amén. En esta hora venimos a alabarte, a glorificarte, exaltarte, bendecirte, porque usted es digno de toda alabanza, todo honor, todo alto honor sean atribuidos a nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús. Amén. Que su Santo Espíritu prepare nuestros corazones en esta hora, Padre Santo, para recibir las bendiciones que usted tiene preparadas para con cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Señor, por escucharnos, y todo esto se lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor, no me ruegues que te deje. Tú nunca me dejarás. Quiero estar contigo porque tú conmigo estás. Donde quiera que yo fuere, quisiera estar contigo y tener la seguridad de que tú estarás conmigo. Tienes un pueblo especial para reunirnos en pos. Por eso hoy quiero, Señor, que tú seas mi Dios. Quiero con sinceridad contigo siempre vivir. Solo así seré feliz por toda la eternidad. Amén. Señor, si vivo, cuenta conmigo. Si yo muero, yo cuento contigo. Nos haremos compañía por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermano querido, vamos a la lectura bíblica donde fue San Juan, capítulo 2, el verso 1 en adelante. Por cierto, es una continuación del tema anterior, porque la palabra de Dios yo considero que es profunda. Y yo soy de las personas que me someto tanto en ayuno, oración y escudriñamiento de la palabra, que no me quedo hasta que no sé todo lo que me da el Espíritu, no me quedo hasta ahí. Por eso en esta mañana, amonestación contra la parcialidad número 2, porque ya la 1 la tuvimos, ¿verdad? Y para recordar que lo que estábamos hablando, la parcialidad es sentirnos inclinados a que nos guste uno más que otro, tener prejuicio, tener ahora favoritismo o favores unos contra los otros. Es decir, la parcialidad ha existido desde la existencia del mundo. En todos nuestros patriarcas, profetas, todos los discípulos de Cristo hubo parcialidad. Por cierto, lo vimos esta mañana con José y sus hermanos. Había acepción de personas. Y es decir, que cuando la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 2, el verso 1, que fue nuestra lectura bíblica pasada y la de hoy también, dice: hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin qué, acepción de persona. Cuando usted lee el verso 9, ahí mismo, ¿qué es acepción de persona? Sería la pregunta, y responde la Biblia y dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis ¿qué cosa? Pecado. Y sigue diciendo: y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y es muy serio lo que nos está hablando la palabra de Dios. Que cuando nosotros simplemente tenemos favoritismo con nuestros hermanos, no porque la hermana Elida me da mejor el café que la hermana ahora fulana de tal. Es decir, cuando nosotros tenemos acepción de personas, aislamos a uno y tratamos mejor, el que el mejor vestido está. ¿Qué privilegio tiene eso? ¿O qué honor tiene eso? Más sin embargo, dice la palabra de Dios que estamos cometiendo ¿qué cosa? Pecado. Es decir, que el verso 8 sigue diciendo ahí: si en verdad cumplí la ley real, mire qué ley es, la ley real, conforme a las escrituras, amará a quién, a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Es decir, cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo, Dios me está dando a entender que el amor de Cristo se está perfeccionando en nosotros. Porque el Señor Jesucristo no tuvo acepción de personas, amó a todos. Y por cierto, vino a morir por todos. No simplemente por una nación o un grupo, sino vino a morir por todos, dio su vida para que en Él alcancemos la esperanza bendita, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Es decir, amados queridos, que en la palabra de Dios, cuando ahora vimos un poco más allá, cuando Pedro estaba haciendo acepción de personas, ya en Hechos capítulo 10, los versos subsiguientes, que ya fue el tema pasado, en el cual Pedro hacía acepción de personas, pero el Espíritu de Dios le reveló a él que no tenía que ser ahora aislamiento con los demás semejantes o gentiles, como ellos le llamaban, y aún incluso lo tenían más para allá, era más profundo lo que ellos lo tenían. El lienzo que vio Pedro ahora en el cielo, dice, era que él no podía comer cosa inmunda.
Asimismo repudiaban ellos a los que no eran de su clase. ¿Estamos haciendo nosotros favoritismo nosotros mismos como hermanos? ¿Verdaderamente en nuestra familia hay favoritismo con nuestros hijos? ¿O con nuestra esposa? No, porque ahora, como estaba diciendo la escuela sabática, la hermana que estaba acá, no, porque fulana se casó con 3 hijos y aquel que tenía 2 lo mandaron para el basement. Interesante, ¿no? Sin embargo, el amor de Cristo se perfecciona en cada uno de nosotros cuando nos amamos de corazón, cuando verdaderamente nos preocupamos por la necesidad del necesitado y suplimos su necesidad. La palabra de Cristo, en el amor perfecto de Él, se cumple en nosotros cuando nos amamos entrañablemente de todo corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y ser y espíritu, y el Espíritu de Dios. Si hay pecado en nosotros, hay purificación para la honra y la gloria de su santo nombre. Por eso es que Cristo hoy en día, si te sientes ya, vamos a decir, no, porque yo no puedo alcanzar la salvación, o porque yo he pecado demasiado, no te consideres más bajo. Cristo Jesús vino a morir por ti y por mí, para limpiarte de todo pecado, y lo ha pagado con sangre, lo pagó en la cruz del Calvario, para que todo aquel no perezca, sino que venga al arrepentimiento y también entregue su vida para entrar en la vida eterna. Amén. Y esa vida está en Cristo Jesús. Amén. Sigue diciendo la palabra ahí en Mateo, acompáñame allá, capítulo 5, Mateo capítulo 5. Mira qué interesante, vamos a desglosar un poquito lo que está diciendo ahora Santiago. En los tiempos de Santiago existió la parcialidad. Ahora, ¿cómo ahora la vamos a ver en los tiempos de Mateo? Capítulo 5, el verso 43 en adelante. Mateo capítulo 5, el verso 43 en adelante, dice la palabra de Dios. ¿Oíste que fue dicho, amará a tu prójimo y aborrecerá a tu enemigo? Ahí sí, ahí hermano Ronnie, ahí sí usted me está dando duro, porque yo amara a mi enemigo, ese que verdaderamente tenía un machete que parecía una ala de avión que me quería volar el pescuezo. Ahora usted quiere que yo lo ame también. Bueno, la palabra de Dios me está enseñando a mí que yo tengo que amar a mi enemigo. Y no se queda ahí, sigue diciendo, pero yo os digo, hablando Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que está en los cielos, que hacéis salir el sol, ¿para cuánto? Sobre malos y sobre buenos. Y hace llover sobre justo e injusto. Es decir, si yo quiero ser verdaderamente hijo de Dios, yo tengo que amar a mi enemigo. Tengo que orar por ellos. Porque cuando yo oro no solamente por mi necesidad, sino oro por aquel enemigo que verdaderamente necesita de Dios y de conocerte. Cuando yo oro por él, entonces yo vengo a ser hijo de Dios. Porque no es acaso esto lo que nos está mostrando la palabra. Cristo Jesús, aún los injustos, él hace salir el sol. No solamente lo reserva para un grupo. Por cierto, hago un paréntesis, allá en Egipto, cuando el pueblo ahora Dios lo iba a liberar, la plaga cayeron sobre ¿quiénes? Los egipcios, pero al pueblo de Dios no le cayó ni una plaga. Es decir, Dios no tiene ascensión de personas por eso, sino que el faraón estaba tan endurecido en su corazón que era el mismo enemigo que estaba en faraón. Y es duro. Cuando nosotros verdaderamente se levanta una contienda en nuestros hogares, llame a la esposa, ven mujer, vamos a orar, porque hay una guerra que yo no puedo entender. Si se levanta el conflicto entre los hijos, llámale, aconsejalo, venga, vamos a orar. Y enseñan los principios en el cual nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús, nos ha enseñado para caminar con verdad, justicia y rectitud, porque nosotros servimos a un Dios santo, poderoso y eterno, que verdaderamente transforma todo. Donde Cristo Jesús llega, nada puede ser igual. Todo cambia. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, ¿qué cosa pasa? Las cosas viejas, ¿qué cosa? Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 17. Es decir, amado querido, que Lucas también nos presenta ese problema. Mira lo que dice Lucas capítulo 6, el verso 32. Lucas capítulo 6, el verso 32 en adelante. Dice la palabra de Dios: porque si amáis a los que os aman, y hace una pregunta, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacéis bien, o haceos bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo.
Y si prestáis aquello de quien esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir ¿qué cosa? Otro tanto. Y sigue diciendo ahí, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada de ellos. Y será vuestro galardón grande, gloria a Dios. Y seréis ¿qué cosa? Hijo del Altísimo, gloria a Dios. Porque Él es benigno con los ingratos y malos. Y ahora dice el verso 36, ¿qué dice su Biblia? Sé pues misericordioso, como también nuestro Padre es misericordioso. Gloria a Dios. Sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Misericordia es algo verdaderamente que Dios nos atribuyó a nosotros sin merecérnoslo, nos lo dio todo. Es decir, ¿quién puede merecer ahora verdaderamente o puede decir, yo me levanto y digo que soy justo ante la presencia de Dios? Todos somos pecadores, empezando por mí. Es decir, que Cristo Jesús es misericordioso para aquellos que verdaderamente se humillan ante su presencia y lo buscan de corazón. Porque cuando yo busco a Cristo Jesús de corazón, llega a mi vida y no soy engañado por doctrinas o viento de doctrinas que andan ahí afuera. Hay muchos hoy que se han levantado. Verdaderamente aquí está el verdadero Dios. El verdadero Dios está a la par tuya, está en su palabra. No nos engañemos por palabras, pero el hermano Ronnie que anda bonito, o que viene ahora bien vestido, gran cosa. Vaya a la palabra de Dios, a los hijos de Dios que están instruidos en ella. Y el Señor, por medio de su Espíritu, le va a guiar a toda verdad, amado querido. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, ¿libre de qué? Libre del pecado, libre del orgullo, libre de la ostentación, libre de la vanidad de este mundo. Entonces, cuando nos sometamos a Cristo Jesús, el carácter mío ahora viene a ser benigno, santo y puro, porque fuimos llamados por un Dios santo, justo y todopoderoso, el Señor Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por eso es que en esta mañana, amado querido, hay que entender quién es que te está llamando, quién es que te habla. Mis palabras no son palabras ni pueden convencer a un hombre. Quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo por medio del poder de su santa palabra. Amén. ¿Verdad? Porque así mismo Cristo nos dio esa promesa en el Espíritu Santo. Porque verdaderamente quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. De justicia por cuanto no me, de pecado por cuanto no me veréis más. De justicia por cuanto el Padre de este mundo ha sido ya juzgado. Dice en San Juan capítulo 16 y el verso 15 o 8 en adelante. Voy a buscarlo para no estar hablando mi propia palabra, ¿verdad? No me gusta dejar cabo sin anotar. San Juan 16, el verso 8. Sí, así mismo es. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creéis en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto ya el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es un enemigo derrotado. Amén. No tiene ahora ningún poder para con los hijos de Dios. Gloria a Dios. Quien pelea la batalla por ti y por mí se llama Cristo Jesús porque va hacia adelante como poderoso gigante. Jehová peleará la batalla por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dice Éxodo 14:14. Es decir, amado querido, ¿por qué peleamos entonces cuando estamos enfermos? Cuando me falta el dinero para la renta o cuando verdaderamente veo a mi hijo en una debilidad. Ora de rodillas porque el Eterno está de tu lado. Y tú confiando por medio de la fe en Cristo Jesús, todo lo que pidáis en su nombre se le hará verdaderamente hecho una realidad en su vida y en todo aquello que le rodea. Amén. Es necesario entender, amado querido, que la misericordia de Dios, allá en Lamentaciones, capítulo 3, el verso 22, dice ahí, por la misericordia de Jehová, nunca, oiga eso, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. ¿Y por qué no hemos sido consumidos? Oiga lo que sigue diciendo. Porque nunca decayeron sus misericordias. Y si su misericordia hubiese decaído o cesado, todos nosotros no estuviéramos hoy aquí alabando al que vive por los siglos de los siglos, a Cristo Jesús. Por eso sigue diciendo ahí, el 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que le esperan. Bueno es Jehová a los que le esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y ese yugo está en
Mateo capítulo 11, el verso 28. Y es una promesa maravillosa que muchos conocemos ese versículo. Venid a mí, ¿qué cosa? Todos los que estéis cansados, abatidos, agobiados, lejos de la presencia de Dios, ahora abandonado por su familia, si está ahora abandonado de este mundo, rechazado por la sociedad, Cristo te llama, tráeme ese yugo, para que verdaderamente esa carga, como lo dice su palabra acá, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué el yugo es fácil? Porque Él cargó la cruz que no le pertenecía. La cruz de Cristo que cargó hacia el Calvario, ¿le pertenecía a quién? A Barrabás. La cruz de Cristo, la cruz que verdaderamente Cristo cargó, no le pertenecía a Él. Incluso no habían hecho a la medida de Él, ni al peso de Él, ni a la estatura, la cruz del Calvario. Cargó la cruz de Barrabás, es decir, que por eso Él nos llama a que nosotros carguemos la cruz cada día. Todos los días yo tengo que cargar la cruz, porque verdaderamente mi condición pecaminosa no me permite estar en su presencia, pero el llamado que Él nos hace santo para permanecer de pie por medio del Espíritu Santo. Amén. Es decir, Él transforma todo lo que yo soy. Si yo era ahora ingreído, o que me daba de altanero, que lo tengo todo, por Cristo Jesús, nosotros tenemos un gran galardón, amados queridos, que como ojo no vio, ni oído escuchó, ni han surgido en el pensamiento del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para contigo y para conmigo, allá en el reino de los cielos. Amén. Santo es Jehová. Por eso yo me regocijo en alabarle y no me avergüenzo, porque el evangelio es poder para la salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío, al griego, al dominicano, al venezolano, al chileno, a todo aquel que cree. Para la salvación es el evangelio de Dios. Amén. La palabra tiene tanto poder que transforma a una persona, pero verdaderamente, hermano Ronnie, usted me está diciendo a mí que me puede transformar a mí. Sí. Y cuando Dios te transforma, la paz que el mundo no te da, llega a tu corazón. Porque verdaderamente el yugo del peso que tú cargabas, ahora no lo cargas tú. Ahora es Cristo Jesús que lo carga por ti, amado querido. Y no solamente viviremos por unos días, viviremos por largos días sin fin. Gloria a Dios. Amén. ¿No será bonito eso que hoy en día, ay, que me llegó la pandemia y ahora me voy a morir? Ay, que verdaderamente, ¿en qué me apoyo? Porque verdaderamente, no te me pegues, porque verdaderamente así era que me hablaban a mí antes. No te me pegues, 7 piedras ya no eran 6, 7. No te me pegues, porque verdaderamente, y mi esposa que sufre de la garganta y tose mucho, eso era una alma poderosa. Porque verdaderamente dicen, no, esa mujer tú estás bien. Verdaderamente. Y yo le pregunto, hermano querido, ¿en quién usted confía? ¿En los medicamentos de este mundo o en el Dios Todopoderoso que da la vida? ¿En quién tú confías? Confía en Cristo Jesús. Amén. Es que te libra de la pandemia, es que te libra de toda mortandad. Cuando andamos en Cristo Jesús, nada te puede tocar, amado querido. Amén. Nada. Ni el maligno que se levante con toda su hueste. El santo Madem, si es justo y busca de rodillas, de corazón, en escudriñar su palabra, entonces los santos ángeles lo rodean. ¿Acaso no rodea Job? Lo cubrió, así mismo nos cubre a nosotros, amados queridos. Amén. Es decir, sigue diciendo, ahí en Romanos, mira lo que dice, hablando ahora de la parcialidad o en la acepción de personas. Romanos capítulo 2, verso 11, es interesante lo que dice Romanos ahí. 2:11. Sí, léalo. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Señor, porque no hay acepción de personas para con quién. Para con Dios. Eso me enseña a mí, quien te llama a ti y quien estamos nosotros acá, todos reunidos, es dándole adoración, gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, Amén. Cristo Jesús. Amén. Por eso es, amado querido, el evangelio o la predicación de la palabra no es religión, no es iglesia. El evangelio se trata de salvación, de vida o de muerte. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Uno elige. Para todos uno tiene que tomar decisiones. Usted decidió venir aquí a escuchar la palabra de Dios. Después va a decidir ir al parque, ahora a comer la comida que perece, ¿verdad? Pero esta es la que permanece para siempre. Amén. La palabra de Dios es la que permanece. Seca hacia la hierba, marchita hacia la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y si la palabra permanece en ti y en mí, nosotros también viviremos, porque si Él vive, nosotros también viviremos por su poder. Amén. Gloria a Dios.
Primera de Pedro, capítulo 3. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3. Interesantísimo. Verso 8 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 en adelante. Dice la palabra de Dios. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordioso, amigables. Es decir, amado querido, cuando nuestros hermanos que vienen a congregarse con nosotros, tratémoslo como un hermano, no como un amigo. Porque verdaderamente, para los ojos del Señor, nosotros todos somos hijos. Amén. No un enemigo, un amigo o un conocido. Somos todos hermanos, amados queridos. Por eso tenemos que amarnos, como nos lo dice acá, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. O sea, no rechacemos. Por mi condición de capacidad de entender la palabra, usted verdaderamente ni yo entendemos la palabra de Dios, a menos que el Espíritu Santo de Dios venga y repose en nuestros corazones. Amén. Solamente quien da la inteligencia de entender lo que le estamos escudriñando es el Espíritu Santo, porque por Él tenemos el poder de la grandeza, de la riqueza, de la gloria, que es Cristo Jesús en su palabra, que es revelada por el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros buscamos, nos sometemos de corazón, entonces la palabra de Dios se revela ante nosotros. Es decir, que el enemigo pone un velo en el corazón y cega el entendimiento. Por eso, 2 Corintios, capítulo 3, versos 3 y 4, dice ahí: pero si vuestro evangelio está encubierto, cegado, velado, tapado, entre los que se pierden está velado. Y enfatiza el 4. Pero el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Oye, ¿cómo le llaman? ¿A qué, hermano, vamos a la iglesia? No, que yo tengo que hacer una diligencia. Usted es un incrédulo. No lo digo yo. Lo dice la palabra porque estás rechazando el llamado del Señor. Cuando a ti verdaderamente te rechacen, van a rechazar a quien anda contigo, que es Cristo Jesús, el Todopoderoso, el admirable, el que verdaderamente nos hace digno a nosotros de entrar a la patria celestial por sus hechos maravillosos. Amén. Por eso yo alabo al Señor. Y no me avergüenzo, amado querido, porque hay muchos que se avergüenzan hasta de cargar la Biblia. O decirle a un hermano: mire, vamos a tomar un estudio bíblico, y usted lo ve en conflicto, contiendas y en todas las cosas, pero verdaderamente no entienden, porque verdaderamente le falta el conocimiento, porque lo tienen velado. Pero cuando ese conocimiento ahora se nos revela, ahí en 2 Corintios capítulo 3, ponga un dedo ahí, que vamos a volver para atrás, como digo yo, un paréntesis que se abre. 2 Corintios capítulo 3, mire cómo nosotros entendemos la palabra, de qué manera. El verso ahora 18, dice la palabra de Dios: pero cuando se conviertan al Señor, el velo, ¿qué cosa? Se le quitará. Es decir, que la revelación de Jesucristo que Dios nos dio, como lo dice en Apocalipsis 1:1, es la revelación que nosotros recibimos cuando entregamos nuestras vidas por medio del bautismo. Porque morimos la vieja vida, y cuando subimos del agua, entonces somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y Él entonces nos da el entendimiento y quita el velo que el enemigo había puesto en el corazón, la mente. Es decir, Pedro, estamos en Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 3, y el verso ahora 9, dice ahí: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecidos, sabiendo que fuisteis llamados para herencia en bendición. El que quiere amar la vida, por cierto, ¿hay alguien que ama su vida aquí? Déjame ver la mano. Todos amamos la vida, ¿verdad? Y yo pregunto: ¿quién quiere morirse? Nadie, ¿verdad? Ni yo me quiero morir, porque imagínense, nadie fue creado para morir. Por eso el ser humano huye de la muerte. Incluso no piensa que se va a morir, que está al lado que se va a morir, que nunca le va a tocar. Por eso el llamado de salvación es hoy. Si hoy tú entiendes el llamado que Cristo te hace, no endurezca tu corazón, entrégate y te verá bien en gran manera. No te estoy diciendo con esto que no te van a llegar las pruebas, porque por el medio de las pruebas es que los verdaderamente hijos de Dios son purificados en el fuego. ¿Acaso no tiraron a los tres hebreos en el fuego y se quemaron? No. José fue probado bastante, y mire cómo salió airoso de las pruebas, porque estaba confiado en ¿quién? Confiando en Dios. Sigue diciendo ahí, el verso 10: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos,
refrene ¿qué cosa? Lengua. Su lengua. Y por cierto, ahí dicen, hay muchos por ahí que dicen un dicho, yo no tengo pelo en la lengua para yo decirte 2 o 3 cosas a ti. Y yo nunca he visto una lengua con pelo, por cierto. Y hay gente que critica, murmuran al hermano o al pastor de la iglesia. No, porque este pastor no me gusta. El hermano Ronnie grita mucho. Si yo hubiera sabido que había venido hoy, yo no vengo. Pero verdaderamente la palabra me está diciendo a mí que todas esas cosas van de la derivación de hacer acepción de personas. Por eso es pecado, amado querido. Y ese pecado verdaderamente solamente somos limpios por Cristo Jesús, que nos ha limpiado de antemano. ¿Usted quiere ser limpio en Cristo Jesús? Amén. Él te llama hoy para que renueve ahora un pacto santo, como cuando tú te casaste o si no te has casado, para que te cases con Cristo, para hacer ahora su voluntad y no hacer la voluntad de la carne. Amén. Es decir, sigue diciendo ahí que refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen, ¿qué cosa? El mal. Es decir, me da a entender la palabra de Dios que está en todos los lados. Cuando estamos solos, estamos meditando, haciendo cualquier cosa, no descuidemos el pensamiento de siempre alabar continuamente. Por eso, orar sin cesar, amados queridos, porque el Señor está a tu lado. Te está mirando, me está mirando. Y está viendo todo lo que verdaderamente nosotros estamos haciendo. Por eso es que dice ahí que los ojos del Señor están en todas las partes. Y por cierto, hablando de los ojos del Señor, mire lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, el verso 20. Dice ahí, pues si nuestro corazón no nos reprende, oye lo que dice, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe qué cosa. Todas las cosas, hasta tu pensamiento. Sabe todas las cosas. Antes de nacer el pensamiento en el hombre, verdaderamente ya Dios sabe lo que tú vas a pensar y lo que tú vas a hacer y lo que tú vas a decidir. Por eso nos creó con libre albedrío, amado querido. Con libre albedrío, así mismo, libre nos hace Él por medio de su santa palabra para alabarle, glorificarle, exaltarle, bendecirle y darle toda mi fuerza, porque Él es merecedor de toda honra, toda gloria, toda alabanza sean atribuidas a nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús. Amén. Hermano Ronnie, ¿por qué usted lee tanto la Biblia? Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. La palabra de Dios es la que purifica el alma. Cuando te llega la palabra de Dios a tu vida toma sentido de verdaderamente para dónde tú vas, hacia quién tú te diriges y hacia dónde tú vas a terminar. Pero cuando andamos sin Cristo, en el mundo, sin Dios, sin esperanza, no tenemos rumbo. Nos escuchamos de las voces contrarias que nos dicen, hoy nos vamos a dar par de fría ahí, como dice el dominicano. ¿Tú estás listo para hoy? Sí, para eso yo estoy listo. ¿A qué hora es? ¿Dónde es? ¿Cuándo es? Pero cuando te dicen, hoy sábado, vamos a alabar al Rey de Reyes que te creó, que te da la vida, que hasta hoy te ha ayudado, vamos para la iglesia. No, porque verdaderamente yo tengo que hacer una cuanta cosa. Por cierto, en un concierto de esos mundanos, ¿cuánta gente no va? Pero mire hoy es el día santo de Jehová. Usted invita a sus amigos, a sus hermanos, incluso de su propia familia, a todo lo que le rodea, y siempre tienen un pero. Amado querido, es triste, ¿verdad? Cómo el mundo va a la deriva. Porque no tienen el conocimiento exacto y claro de la palabra de Dios. Pero Dios nos ha llamado a nosotros para hacer luces en medio de las tinieblas que nos rodean. Por eso ustedes tienen una misión grande, al igual que yo. Predicar la palabra de Dios sin tapujos, decir lo que está escrito. No palabra de hombre, ni decorarlo con historia, sino verdaderamente regocijarnos porque Cristo Jesús, cuando Él llega, nos da la libertad de todo mal, amado querido. Librarte de una muerte eterna. Por cierto, hay una muerte segunda. Eso es un tema para el futuro. ¿Usted sabía que había una muerte segunda? Sí, hay una muerte segunda. Eso lo dejo ahí para que mediten, ¿verdad? Sigue diciendo la palabra de Dios. En Primera de Pedro, ¿verdad? Ahí es que estamos, ¿verdad? Primera de Pedro. Estaba en Primera de Juan, capítulo 3, el verso 20. Pero voy para Primera de Pedro nuevamente. Capítulo 3, el verso 8. Dice la palabra de Dios, el verso 12, el 12, ahí es que estamos, ¿verdad? El verso 13, ahora voy a leer, hace una pregunta y dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís a quién? El bien. ¿Y dónde está el bien? En Cristo Jesús. Amén.
¿Tú quieres encontrar el bien de tu vida? Sigue a Cristo. ¿Tú quieres verdaderamente que todos tus días te vaya bien y aún los días que verdaderamente estamos viviendo en esta tierra se te prolonguen más años de vida? Ven a Cristo, porque todos los que están en Cristo no mueren, sino duermen cuando descansan. Es decir, amado querido, las edades de nosotros no serán contadas. Por eso nos dio ejemplo con Enoc y también con Moisés cuando descansó, con Elías cuando también se lo llevó. Es decir, que Elías y Moisés están ¿dónde? En la patria celestial. Es decir, que es una representación, Moisés, de todos aquellos que van a descansar y Elías de todos aquellos que quedan en vida. Seremos arrebatados todos en el cielo a recibir al Señor en las nubes de los cielos, amados queridos, y estaremos con nuestro Señor, alabando y glorificando al Señor por toda la eternidad y no seremos viejos. Por cierto, seremos siempre verdaderamente jovencitos. Ya no hay que comprar ni que crema para patas de gallina que le salen a uno ahí, ¿verdad? Sino que verdaderamente Dios nos ha llamado para ser en plena juventud, en fuerza y vigor, simétrico, amado querido, perfecto, como el principio de la creación no hará Dios. Y todas las cosas, amado querido, serán buenas en gran manera. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mira lo que dice ahí, 1 de Timoteo, capítulo 5, el verso 21. 1 de Timoteo, capítulo 5, el verso 21, hablando de la parcialidad. Dice el verso 21, la palabra de Dios dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Por cierto, la palabra ángel en el original, porque ángel también cuando se usa el simbolismo allá en Apocalipsis es enviado. O sea, los ángeles de Dios somos nosotros. Somos escogidos por Dios, porque nosotros somos los que verdaderamente somos el instrumento para llevar el mensaje de la salvación a todos aquellos que verdaderamente no han entendido el llamado que Dios le hace. Somos escogidos, amado querido. Tú eres escogido por Dios. Amén. Tú no eres escogido por cualquiera. Dios te ha llamado porque verdaderamente te escogió con un amor entrañable, porque con amor eterno te he llamado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Dice Jeremías capítulo 31, el verso 3. Es decir, sigue diciendo ahí, escogido, que guarde estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y dice el 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participe en pecados ajenos. Consérvate, ¿qué cosa? Puro. ¿Y cómo nosotros participamos en pecados ajenos? Oiga eso es duro lo que me está diciendo a mí el Señor. No participe en pecados ajenos, consérvate puro. Es decir, que hasta las malas conversaciones en el día santo de Jehová, verdaderamente si no estamos haciendo sus obras, cuidémonos de eso. Cuidemos las avenidas del alma, que verdaderamente lo que contemplamos, vemos, escuchamos, sentimos y también comemos, eso nos da la garantía a nosotros que nos permite estar puro y santo para la gloria de su nombre. Es decir, pero dice ahí, sigue diciendo ahí, ahora, en 1 de Corintios, vamos a 1 de Corintios, capítulo 10, el verso 17. 1 de Corintios, capítulo 10, el verso 17. Vamos a entrar a algo sabroso. Capítulo 1, el verso 10 al 17. ¿Estamos entendiendo el mensaje, amado querido? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, en los tiempos de Pablo también hubo parcialidad. Sí, vamos a verlo ahora. Dice ahí el verso 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Y por qué todos una misma cosa? Porque el mensaje es uno, el llamado es uno, al Dios que le servimos es uno, el camino que verdaderamente nos ha llamado a caminarlo es uno, la verdad es una. Por lo tanto, amado querido, tenemos que servir al Señor, no haciendo cosas diferentes o haciendo cosas nuevas que no están en la Biblia. Hablemos todos una misma cosa, y cuando hablemos todos una misma palabra, amados queridos, ¿cuánto verdaderamente van a venir por el mensaje y el testimonio vivo que está en su corazón y en su mente, el cual usted le enseña a todos aquellos que andan allá afuera? Y por la pureza del Santo Espíritu en tu corazón te hace puro. Entonces te van a preguntar, ¿pero qué tú estás haciendo? ¿Que te ve diferente? ¿Qué tú haces? Yo quiero probar de eso. Dame de eso. Y entonces te le da la palabra santa y pura, que es la única que purifica el alma.
Nada puede limpiar al hombre, solamente te limpia cuando tú te entregas a Cristo Jesús. Amén. Entrégate a hoy, no corre más. ¿Acaso verdaderamente sabemos lo que va a pasar mañana? No, pero sabemos lo que está pasando ahora. Hoy es el día de buenas nuevas, hoy es el día de la salvación. Sigue diciendo ahí, el verso 10, después de la coma, todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, gloria a Dios, y en un mismo parecer. ¿Por qué en una misma mente? Porque mira lo que pasa cuando nosotros ahora estamos en una misma mente, para no dejar ese cabo así suelto. Cuando usted ponga un dedo ahí, en Corintio, en Primera de Corintios, sí. No, voy a confirmarlo porque no quiero hablar cosas que no son. Es decir, cuando nosotros tenemos la misma mente, el Santo Espíritu de Dios nos dice que cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, tenemos la mente de Cristo. Es decir, amado querido, que nosotros mismos, cuando nosotros queremos llenarnos de la mente de Cristo, dice acá, el capítulo 2, ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 2, el verso ahora 15 en adelante. El verso 15 en adelante dice ahí, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo, la mente de tu Padre, la mente que verdaderamente te llama, la mente que purifica tu alma, tu ser, tu manera de actuar, tu manera de comportarte, tu manera que te transforma. Por eso es que cuando la palabra del Señor llega a tu corazón, todo lo malo y contaminado sale fuera. Porque la luz del poder de la palabra de Él, cuando llega a nosotros, nos limpia el todo ser, amado querido, el pensamiento. Nos amamos entrañablemente, y cuando estemos no solamente unidos, unánimes, verdaderamente el Espíritu Santo se derramará. Se derramará aquí en la iglesia con los hermanos que estén unidos verdaderamente. Amén. Es la verdaderamente unión que nos llama a hacer la palabra de Dios. Mira lo que sigue diciendo ahí en Corintios, ¿verdad? Estamos en el capítulo 1. El verso 11. Sigue diciendo la palabra de Dios. Porque he sido informado, hablando Pablo, acerca de lo que vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefa. Y él dice, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás. No sé si he bautizado o a alguno otro. El verso 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando nosotros hablemos la palabra santa y pura de Jehová, verdaderamente Dios Todopoderoso, nosotros todos ahora que no fuimos llamados a ser bautizados, sino el derecho que Dios le da a los pastores y aquellos escogidos ancianos, porque hay algunos ancianos que bautizan, pero también Dios nos dice, quien bautiza verdaderamente es Cristo Jesús por el poder de su Santo Espíritu. Amén. Ese es el primer bautismo que recibimos, y luego el del agua. Cuando nos arrepentimos, viene el Espíritu a mi mente, a mi corazón, y entonces nada ni nadie me puede mover de donde el sitio que Cristo Jesús me llamó y te ha llamado a ti. Amén. Cuando nos entregamos de verdad, de corazón, entenderemos todas las cosas, porque este mundo no le queda mucho. Poco le queda a este mundo. Y sin embargo, el mundo anda hoy en día, ya pasó la controversia un poquito del COVID-19. Ya todo el mundo se adaptó al sistema. Mas sin embargo, no se percatan que es un despertar que Cristo Jesús nos está diciendo. Con todas estas cosas que acontecen alrededor de nosotros, es un llamado que nos hace que su venida está a la puerta. Amén. Es decir, amado querido, cuando vamos a... Ya casi estoy dándole conclusión. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, el verso 4 en adelante. 4 al 6. Gálatas capítulo 2, verso 4 al 6. Dice la palabra de Dios. Y esto
a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. El verso 6 dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios, ¿qué cosa? No hace acepción de persona. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Es decir, que aquellos que se creen que tienen una reputación, aquellos ricos que venden por debajo al pobre y lo humillan y lo ultrajan, Dios lo está mirando. Así que cualquiera de nosotros, con nuestra humildad, de corazón sencillo y amor, vamos a buscar un trabajo. El jefe humilla. No es el jefe, es el enemigo de la almas. Y por eso Dios está mirando lo que el jefe está haciendo contigo. Porque hay uno más grande sobre aquellos que verdaderamente los humilla. Porque al tiempo y a la corta o a la larga también tendrán su pago. Porque mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor Jesucristo. Amén. Es decir, amados queridos, cuando vamos ahora en Segunda de Crónicas 19:7, Segunda de Crónicas, allá en el Antiguo Testamento, mire qué maravilloso dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 19, el verso 7. ¿Estamos entendiendo, amados queridos, el mensaje? Amén. ¿Estamos en el gozo? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, Crónica, capítulo 19, el verso 7. Dice la palabra de Dios: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Número 1, ¿el temor de quién? De Jehová. De Jehová. Mirad lo que hacéis. O sea, mira tu condición. ¿Qué tú haces cada día? ¿Verdaderamente estamos aprovechando el tiempo que Dios nos está dando? Si Cristo hoy mismo, en esta hora, viniera, ¿cuántos de nosotros nos fuéramos con Él? Eso es una pregunta para meditar, ¿verdad? Por eso es que Cristo, si hay, ay Señor, no venga ahora porque tengo que arreglar mi condición, es ahora. Porque no sabemos de mañana, sabemos de ahora. Por eso Él te dice ahí: con vosotros, el temor, por cierto, no es de miedo. El temor es de reverenciar, respetar su nombre, alabarlo, glorificarlo. Cuando entremos a la puerta del templo, entremos con suma reverencia para alabar al que vive por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por eso dice ahí: el temor de Jehová, mira lo que hacéis, porque Jehová, nuestro Dios, no hay injusticia. Wow, no hay injusticia. Y dice ahí: porque Jehová, nuestro Dios, no hay injusticia, ni hay acepción de personas, ni admisión de ¿qué? De cohechos. Deuteronomio. Porque no quiero entrar en el temor de Jehová. Por cierto, le voy a una pincelada para que no se me vayan así para la casa. ¿Y qué es el temor de Jehová? Vamos allá a Deuteronomio, capítulo 10, el verso 17, pero quiero ir a Proverbios, capítulo 8. Mire lo que dice el Señor acerca del carácter, que es un tema maravilloso. Solamente esa palabrita nos quedaríamos nosotros aquí una semana más pisados en el escudriñamiento de las Escrituras. ¿Le gustaría quedarse en campaña conmigo así en una semana? Amén. ¡Gloria a Dios! Mira lo que dice Proverbios, capítulo 8. Maravilloso. El verso 13. Mire lo que es el temor de Jehová. Y de entrada entra: el temor de Jehová es aborrecer mal, número 1. La soberbia, número 2. La arrogancia, número 3. El mal camino, número 4. Y la boca perversa, aborrezco yo. Los chismosos criticones que viven acechando y murmurando de los hijos de Dios, tarde o temprano le llegará su pago. Así que cuidémonos, andemos en pureza, no ligándonos con los pecados de los otros, sino en la palabra santa, pura, maravillosa de Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Y por Él es que tenemos que andar, por Él es que tenemos que velar y alabar su nombre con toda integridad, alma, cuerpo y ser y espíritu. Cuando nos entreguemos al Señor, así todo va a alumbrar a nuestro favor, amado querido. Vendrán las pruebas, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Deuteronomio, y con eso termino, porque me están llegando una serie de cosas que nos vamos a vigilia si me dejan. Capítulo 10, gloria a Dios. El verso 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Verso 17 y 18. Dice ahí:
Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. O sea, ¿Dios de qué? De Dios. Dios de dioses. ¿Por qué Dios de dioses? Porque hay dioses de mármol, hay dioses de cuadro, de pintura, que adoran muchos, que no hablan, ni tienen ojo, ni se mueven, ni nada. Simplemente tienen la descripción de que tienen ojo, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Tienen manos, pero no las mueven. Tienen un cuerpo físico, pero no se mueven ni actúan. El Dios de dioses que te está llamando a ti hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que quitará de la tiniebla el reino como ya se lo quitó al enemigo. Por eso nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Fuera de Él somos perdedores, pero con Él tenemos la victoria asegurada. Por eso sigue diciendo ahí, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona, ni toma cohechos. Y mira ahora lo que hace. El verso 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole ¿qué cosa? Pan y vestido. Wow, señores. Ese pan, ¿quién es? Jesús. Cristo Jesús, según Juan, ¿verdad? Capítulo 6. Vamos a verlo. Para que no sea mi palabra, ¿verdad? Porque a mí me gusta escudriñar las escrituras. Porque ellas verdaderamente son las que nos dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice el verso 40. Oiga lo que dice ahora, hablando, Cristo Jesús, hablando de ese pan de vida. Ahí en San Juan capítulo 6, estoy en el 1. El verso 35 y el 48 también lo dice. Mira lo que dice ahí. El 36 para tomar el contexto. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida ¿a quién? Al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá ¿qué cosa? Hambre y ¿qué cosa? Y el que en mí cree. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Será lleno del Espíritu Santo, la fuente inagotable del agua que brota para vida eterna. Por eso la samaritana, cuando le dijo al Señor, dame esa agua, entonces le dijo, ve y busca a quien verdaderamente tú estás liada. Porque entonces le dijo ella, porque 5 maridos tú has tenido y el que tiene ahora no te pertenece. Y le dijo la samaritana, pero verdaderamente, Señor, yo pienso que tú eres profeta. Entonces le dijo, ¿verdad? Has dicho con esto, porque verdaderamente ahora el Señor le está confirmando, si tú no confiesas tus pecados antes de entregarte a Cristo Jesús, verdaderamente tú no puedes nacer de nuevo. Es decir, tenemos que confesar los pecados, toda la mundanalidad, y hacer la voluntad de Dios que nos transforma para la eternidad. Es decir, sigue diciendo ahí, el verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, ¿qué cosa? No lo he hecho fuera. Yo no le he hecho fuera. ¿Quiere la ñapa? ¿Quiere la ñapa, sí o no? Amén. Ok, el dominicano una ñapa es cuando usted va al colmado, abro un paréntesis, compra, por ejemplo, dame 3 libras de arroz ahí. Le dan 3 libras de arroz ahí, pero échame la ñapa, agarra un puñito. Ahí tiene la ñapa. Bueno, vamos a ver la ñapa aquí, ¿verdad? ¿Qué dice la sierva del Señor? Vamos a leer Testimonio para la Iglesia, la página 128. ¿Por qué el mundo está como está? Y hace asesión de personas. Dice el Espíritu de Profecía. Vi que tanto los jóvenes como las personas de edad descuidan el estudio de la Biblia. No la convierten en objeto de estudio y la regla de su vida como debieran. Especialmente los jóvenes son culpables de este descuido. Muchos de ellos están dispuestos y tienen tiempo para leer casi cualquier otro libro. Pero la palabra que señala la vida eterna, no la estudian, oiga eso, no la estudian cada día. Ese libro valioso e importante por el cual serán juzgados en el día final es apenas estudiado. Se han leído atentamente historias inusuales, mientras la Biblia ha sido pasada por alto y descuidada. Vendrá un día de nubarrones y de densas tinieblas, cuando todos
desearán poseer las claras y sencillas verdades de la palabra de Dios para poder dar con humildad y al mismo tiempo con decisión, razón de su esperanza. Vi que tendrían que fortalecer su propia alma para el temible conflicto. Si estos serán hallados faltos y no podrán tener firmeza ni decisión. Mire lo que dice, hablando ahí la 142, hablando de eso mismo. La 142. La palabra de Dios, en el segundo párrafo, la palabra de Dios ha sido descuidada. En ella se encuentra la advertencia para el pueblo de Dios que señalan los peligros que los amenazan. Pero han tenido tantas preocupaciones y perplejidades que difícilmente dejan tiempo para orar. Han exhibido un formalismo vacío, pero sin el poder. Jesús oraba y con fervientes eran sus oraciones. ¿Cuán fervientes eran sus oraciones? Y eso que él era el Hijo de Dios. Amado querido, la palabra me dice a mí que el pan de vida es Cristo Jesús. Amén. Y las oraciones junto con la palabra de Dios se me abre a mí la mente para entrar ahora a escudriñar la mente infinita, santa y pura que está en su palabra por medio del Espíritu Santo. Amado querido, Cristo nos está haciendo un llamado hoy. Amén. Prepárate. Amén. Cristo viene pronto. Amén. Él nos ha llamado a leer las palabras escrituras, las santas escrituras, orar fervientemente, velar los unos por los otros, no teniendo acepción de persona. El pan de vida te lo está dando hoy para que tú comas y te llenes de la fuente del agua de la vida, que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren aceptar ese llamado del Señor esta mañana? Amén. ¿Cuántos quieren verdaderamente sentir ese llamado y ser purificados por la palabra santa y pura de Cristo Jesús? Amén. ¿Se puede poner en pie conmigo? Aquí hay personas que tienen que tomar decisiones, ¿saben? Quizás nosotros verdaderamente andamos discordantes de todo lo que verdaderamente nos dice la palabra, pero hoy entendemos. Hay alguien verdaderamente que no se ha bautizado quizás aquí, porque yo no lo conozco a ninguno. Ahora lo estamos conociendo, lo conocíamos de vos, ¿verdad? Pero hay alguien verdaderamente en un futuro no muy lejano que quiere entregar su vida a Dios. ¿Usted, hermano querido? Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere entregar su vida? Si todos pues, entonces somos bautizados, Dios te llama a que nos consagremos cada día. Amén. Para que hacer de en la mañana, nuestro primer trabajo, consagrarnos y entregarle nuestra alma, nuestro culto racional, como lo dice Pablo en el capítulo 12, versos 1 y 2. Somos transformados por medio de su gloria y de su esperanza bendita. Cristo ha llegado a nosotros, para nosotros ya no caminar solo, sino Él caminará con nosotros y peleará la batalla por vosotros. Amén. Y nosotros estaremos tranquilos. Amén. ¿Aceptamos el llamado, amado querido? Amén. Vamos a orar. Eterno Padre, tu palabra ha sido presentada. Gracias, Señor, por esta oportunidad de sentir su presencia en el Espíritu Santo en esta mañana. Gloria a Dios. Llene a cada uno de nosotros con el poder que sobrepasa todo entendimiento y llegue a nosotros la luz divina, santa y pura, y purifique nuestro pensamiento, nuestra manera de ser, para amarnos los unos a los otros, amarle a usted sobre todas las cosas y caminar como hijos suyos, Señor, en este mundo, para hacer su voluntad y hacer lo que usted nos ha encomendado. Amén. Gracias, Señor, porque para siempre vive. Y si usted vive, nosotros también viviremos. Amén. Oh Dios Todopoderoso, bendiga a cada hogar representado aquí en esta mañana. Bendiga a todas aquellas decisiones que han sido presentadas en su presencia. Que el ángel de Dios le llegue buenas nuevas a su presencia, de que ha tomado un reporte, de que todo lo que estamos aquí hemos aceptado entrar en su presencia para caminar con usted por Amén. toda la eternidad. Amén. Bendíganos, Señor, desde ahora y para siempre. Acompáñanos ahora a nuestros hogares y donde quiera que vayamos. Su presencia nos acompañe y hacer su obra maravillosa, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Bendiga al pastor de la iglesia, bendiga a todas las dirigentes, a toda la hermandad, a los niños, a los jóvenes, y que su gloria resplandezca en nuestros corazones. Amén. Todo esto se lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Agradecemos a nuestro hermano